Hola chicos, ¿qué tal estáis? Espero que bien. Hoy vamos a hablar sobre cómo hacer amigos cuando nos mudamos a otro país. Muchas gracias a mis patrons y si ya estáis listos, vamos allá. Para mí este tema ha sido muy importante este año porque me mudé de Alemania a Suiza y la verdad es que lo recordaba un poco diferente, lo de encontrar a gente, encontrar amigos, conocer a gente, etcétera. Lo recordaba diferente. También puede ser que haya diferencias entre los diferentes países. Pero te voy a decir cómo yo lo hago y lo que a mí me ha funcionado, ¿vale? Dependerá mucho de tu situación. La primera vez cuando yo me mudé a Alemania vivía en una residencia de estudiantes. Entonces fue muy fácil conocer a gente porque vivía con 5 estudiantes más y no solo los de, digamos, los de mi piso, sino que había pues en la residencia muchos estudiantes, había eventos, entonces era muy fácil conocer a gente porque es que era automático prácticamente. Además yo no iba sola a Alemania, iba con un programa de intercambio y antes de ir a vivir a Hamburgo fuimos a Colonia, creo que era, o si era Colonia o Bonn, y nos encontramos con todo el mundo que estaba en ese programa. Entonces yo allí ya conocía gente que iba a ir a Hamburgo. Entonces yo ya conocía a esas personas. Luego, una vez en Hamburgo, aparte de conocer a, digamos, mis compañeros de piso, la gente del programa, pues yo busqué por Facebook, pues algún tándem, alguien con quien practicar el alemán, porque yo en aquel entonces tenía un nivel B2 de alemán y quería practicarlo más, porque además tenía mucho tiempo libre. Entonces dije, voy a buscar a alguien que quiera hacer un intercambio, pues alemán-español. La verdad es que con los tándems, bueno, es un tema tal vez para otro vídeo, pero lo de encontrar tándem no te lo tienes que imaginar como algo súper fácil y automático. Tal vez vas a conocer a varias personas y con algunas vas a conectar y con otras no. Eso yo te lo digo porque no pienses, soy yo, porque a mí no me funciona. Yo creo que tuve como 6 o 7 tándems en Hamburgo y solo funcionó uno. O sea que para que entiendas que a veces puedes tener situaciones un poco raras o simplemente que no hay una conexión con esa persona y no pasa nada. Y eso es normal cuando conoces a gente nueva y sí, lo que me pasó con una chica que era muy simpática, que teníamos un nivel muy diferente y entonces a ella le daba vergüenza hablar en español porque acababa de empezar con una A1, entonces se sentía muy incómoda, por ejemplo, ¿no? O sea, que puede ser que te entiendas bien con esa persona, pero por el nivel pues no funcione, por ejemplo. También conocí a una chica en una clase de zumba, porque además de ir a clase de zumba juntas, íbamos a clase de teatro y a otra clase, así que como empezamos a hablar y nos entendimos muy bien y luego pues seguimos hablando y pues nos hicimos amigas, ¿no? Pero digamos que lo de conocer a gente espontáneamente en Alemania creo que pasa menos que en España, esa es mi experiencia, o sea, es como más todo el mundo tiene su grupo ya y es como más fácil conocer a gente pues de fuera o tal vez de otras ciudades que se acaba de mudar, que está en tu misma situación. Ese es un poco el problema y además hay grupos de estos, por ejemplo, no sé, españoles en Berlín o lo que sea. Y tú vives en Berlín pero te rodeas de españoles. Entonces eso no es un problema en sí. Lo que pasa es que luego pues no te integras tanto, ¿no? O no te integras prácticamente. Entonces ese es un poco el problema, que a veces cuesta conocer a la gente del sitio y yo lo que me he dado cuenta que con los tándems es un poco más fácil, porque además es como un puente cultural, no solo un puente lingüístico. O sea, tú por ejemplo conoces a un chico o una chica de Berlín que está interesada, pues un chico o una chica o la persona que está interesada en el español. Entonces esa persona ya tiene como la mente abierta a tu cultura, ¿no? Digamos, por ejemplo, o pues de donde tú seas. Entonces como más fácil conectar
que si voy a un bar y hablo con alguien, pensará, ¿esta qué quiere? ¿Sabes? Yo ya tengo a mis amigos, ¿no? Es un poco, sí, es un poco así. Entonces, pues a través de otras personas que conoces, pues los compañeros de piso, si vas a la universidad es mucho más fácil porque pues la gente de tu clase, ¿no? Todo eso. ¿Cómo me ha ido ahora en Suiza? Bueno, ahora en Suiza tengo una situación muy diferente porque ya no soy estudiante, no tengo ninguna beca, no tengo ningún programa especial. Cuando estuve en Hamburgo por primera vez, pues iba con un programa de intercambio que sí que trabajaba, pero ya era diferente. Aquí pues tengo un trabajo que es teletrabajo, trabajo desde casa, entonces conocer a gente realmente, o sea, si yo no hago nada, no voy a conocer a nadie, porque yo estoy en mi casa, trabajo, pues voy al supermercado, voy a la panadería, no sé, salgo a tomar algo pues con mi pareja, pero digamos que, o sea, si yo no hago nada, pues no voy a conocer a nadie. Entonces lo mismo, pues empezar pues a hacer algún curso, por ejemplo he hecho un curso de suizo-alemán, conocí a un par de personas allí, luego pues también conocí a alguien gracias a mi podcast de catalán, me contactó, luego pues hemos quedado varias veces, a través de ella pues puedo conocer a otra gente. ¿Qué más? Y luego pues hay grupos de Facebook, ¿no? De donde tú sea que vivas, por ejemplo, si vives en Berlín, pues eso, personas nuevas en Berlín o algo así, intentar buscar a gente pues al menos, por ejemplo, si quieres aprender alemán o si, por ejemplo, vives en, no sé, en Barcelona o Madrid, lo que sea, donde sea que vivas, pues buscas un grupo, por ejemplo, en el Facebook, pero no tiene que ser Facebook, puede ser cualquier otra plataforma de esas. Hoy en día es fácil conocer a gente. Pero yo eso, lo que recomiendo, pues hacer cursos para conocer a gente, o sea, algo que te interese, si hay algo que te interesa, pues buscar a alguien con quien ir al gimnasio, por ejemplo, o alguien con quien ir a pasear, lo que sea, lo que a ti te guste. Si tienes un perro, por ejemplo, pues buscar a otra gente con perros, no sé, cosas así, pero te tienes que esforzar un poco tú. Ese es un poco el punto. Cuando eres estudiante es mucho más fácil porque ya tienes el entorno que, bueno, digamos que ya te ofrece eso, porque todo el mundo está en la misma situación, todo el mundo va a la universidad y no conoce a nadie. Entonces todo el mundo tiene el objetivo, entre comillas, o sea, obviamente el objetivo principal es estudiar, pero vas a socializar en ese entorno. Es más fácil, pero en cambio si tú te vas a vivir a una ciudad y sobre todo si trabajas, si haces teletrabajo, es más difícil conocer a gente. Si yo ahora trabajara en la ciudad o en el pueblo en el que estoy, pues podría conocer a gente a través del trabajo. Esa sería una opción, aunque no es algo que siempre sea posible, porque a veces, pues no sé, las diferencias de edad son muy grandes, los intereses no son los mismos, por lo que sea, pues trabajas sola, puede ser, hay gente que pues te contratan, pero estás tú solo, o sea, también puede ser. Entonces, digamos que es eso. ¿Tú cómo lo haces? ¿Cómo conoces a gente? ¿Te has encontrado en esta situación? ¿Has tenido la misma experiencia que yo? ¿Piensas que cuando eres más joven o cuando tienes esto, la universidad, pues es más fácil? ¿Cómo lo ves? Bueno, me encantará saber tu opinión. Muchas gracias a mis Patreons y espero veros muy pronto. Dejadme un comentario, un me gusta, os podéis suscribir y podéis compartir este vídeo. Muchas gracias y nos vemos pronto. Adiós.